Estamos en un momento económico. Yo quisiera saber qué es inflación. La definición técnica de inflación es el incremento generalizado de los precios. ¿Qué es lo que quiere decir este fenómeno? Que cuando las personas en general van y compran un producto o van y disfrutan de un servicio, pasado un tiempo puede que este mismo producto o este mismo servicio ya tenga un precio distinto, regularmente un precio más alto. A eso se le llama inflación, cuando el precio de un producto se incrementa en el tiempo. Realmente uno de los grandes problemas de la economía mundial recientemente fue este incremento de los precios en casi todos los rubros y casi todos los países. Desde la universidad se ha estudiado mucho el fenómeno del incremento de precios o de este problema inflacionario con el propósito de proponer políticas que mitiguen los impactos negativos sobre la sociedad. ¿Qué hacen los economistas? Los economistas trabajamos en una gran diversidad de sitios, desde la empresa privada o el banco comercial, pasando por organizaciones de la sociedad civil y en el gobierno, ya sea dentro de la administración pública o incluso en un banco como el Banco de México o los diversos bancos de desarrollo. Fundamentalmente el trabajo que hacemos ya dentro del gobierno es el de implementar acciones que estimulen la actividad económica en el país en distintas áreas. Considero que el economista egresado de la UNAM tiene una gran vocación social y que siempre está interesado en proponer políticas, acciones para que la sociedad en general puedan disfrutar de un mejor nivel de vida. ¿Para qué le dan estímulos a los combustibles? Porque estos estímulos buscan proteger el poder adquisitivo de los hogares mexicanos, es decir, evitar que el incremento de los combustibles afecte las compras que las personas pueden realizar con lo que ganan por sus trabajos o en sus negocios. Y estos estímulos no son más que la disminución del porcentaje del impuesto especial sobre producción y servicios, conocido como IEPS. Este impuesto lo pagamos los consumidores, entonces al reducirlo se compensa el aumento del precio de los combustibles. Y déjame decirte que los estímulos a los combustibles tienen un objetivo importante para nosotros, que es evitar los fuertes movimientos de los precios de las gasolinas y el diésel. Esto a consecuencia de la variación de los precios de los energéticos en el mundo. Esto puede ser por los cambios en el valor del peso respecto al dólar, o también se pueden originar por problemas políticos o comerciales entre los países en diversas regiones del mundo, o por las variaciones en la oferta y demanda del petróleo a nivel internacional. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo es una de las más grandes conquistas de los trabajadores en el mundo, ya que se refiere a que por su trabajo no pueden recibir menos de cierta cantidad de dinero. En países como Estados Unidos, el salario mínimo se determina por hora, mientras que en nuestro país, en México, el salario mínimo se refiere al pago por una jornada laboral de 8 horas durante un día. El salario mínimo es muy relevante porque es, digamos, la expresión más eficiente, es la mejor expresión de la política laboral de cualquier país. Cuando se defienden los derechos de los trabajadores, también se defiende un salario mínimo que sea digno para las familias. Aunque por supuesto, de acuerdo a las diversas estructuras del mercado de trabajo, o sea, la forma en la que se organizan los mercados de trabajo en el país, pues el salario mínimo puede ser más o menos relevante. ¿Qué es eso del superpeso? Comúnmente se habla del superpeso cuando para obtener $1 se necesita intercambiar una menor cantidad de pesos por este. En este caso,
se dice que hay una apreciación del peso frente al dólar. Por ejemplo, en abril de 2022, para obtener $1, se tenían que intercambiar alrededor de 20 pesos. En cambio, en abril de 2023, solo se tenían que desembolsar 18 pesos por $1. Es decir, el peso se fortaleció frente al dólar. A esto en economía le decimos se apreció. Por eso se hace una referencia al superpeso. Existen varios factores por los que el peso puede apreciarse. Uno de estos es la mayor entrada de dólares a México, que se da, por ejemplo, cuando mexicanos que viven en Estados Unidos envían dólares a sus familiares que viven en México. ¿Qué significa bienestar y por qué lo utiliza este gobierno? El bienestar se puede entender como la condición en la que las personas gozan de los derechos humanos, civiles, económicos, sociales, culturales y hasta ambientales que les garantiza la ley. En el caso de México, estos derechos se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y valorar el bienestar en cada persona, en cada familia es complicado, pues implica la medición de las necesidades del ser humano que le permiten tener una vida plena. Esto es muy importante para conocer las condiciones generales de la sociedad. La UNAM, en sus diferentes facultades, institutos y áreas de investigación, se dedica al estudio y evaluación del bienestar a partir del análisis de sus diferentes componentes como son el empleo, la salud, la educación, la seguridad, el medio ambiente, entre otros. Esto para proponer y promover políticas sociales que contribuyan al bienestar de la población mexicana. ¿Y por qué las utiliza el gobierno? Bueno, de acuerdo con la visión de este gobierno, el incremento de la producción de bienes y servicios, el incremento de la productividad y la competitividad, antes que nada, deben favorecer el bienestar general de la población. Y con esta idea, en este gobierno se incluyó una serie de programas sociales con un enfoque de acceso efectivo a los derechos de los individuos. Momento Económico, el podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo.